El purgatorio es una doctrina católica, a veces desconocida por los mismos católicos que tuvieron una mala formación. También es cuestionada sobre todo por los grupos protestantes quienes afirman que es una invención de la Iglesia Católica. Hoy vamos a descubrir qué dice la Biblia sobre el purgatorio. ¿Qué realmente enseña la Iglesia Católica? Además, es bueno orar por los difuntos. ¿Quiénes más rezaban por sus difuntos? ¿Qué creían los primeros cristianos respecto a este dogma? Al final, te comentaremos de un lugar donde encontrarás pruebas reales de la existencia del purgatorio. Todo esto y más en este vídeo, por lo que te recomendamos verlo hasta el final. Si te gusta aprender sobre nuestra fe católica, entonces debes seguirnos. Para que no te pierdas ningún contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Esto nos ayuda a seguir creciendo. Gracias. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es un estado intermedio de purificación entre el infierno y el cielo para aquellos que mueren con pecados veniales pero que requieren de este proceso para quedar santificados y así ingresar a la presencia del Dios quien es santo y puro. El purgatorio es un término tomado del latín tardío, purgatorium o purgatorius, que limpia o purifica, y estos, a su vez, vienen de purgatus, participio pasivo de purgare, que significa limpiar o purificar, hasta llegar a purus, es decir, limpio, puro, impoluto. Es un estado para purgar el apego al pecado y los efectos temporales del pecado. Debe considerarse como un proceso o estado de purificación y no como una ubicación física. ¿Qué enseña la Iglesia Católica al respecto? El purgatorio es doctrina de fe formulada en los concilios de Florencia y de Trento. Los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación, para obtener la completa hermosura de su alma. Catecismo, numeral 1030. Muchas almas a la hora de la muerte tienen manchas de pecado, es decir, merecen castigo temporal por pecados mortales o veniales, ya perdonados en cuanto a la culpa. La Iglesia entiende por purgatorio el estado o condición en que los fieles difuntos están sometidos a purificación. Las almas de los justos son aquellas que en el momento de separarse del cuerpo, por la muerte, se hallan en estado de gracia santificante y por eso pueden entrar en la gloria. El juicio particular les fue favorable, pero necesitan quedar plenamente limpias para poder ver a Dios cara a cara. El tiempo que un alma dure en el purgatorio será hasta que esté libre de toda culpa y castigo. Inmediatamente terminada esta purificación, el alma va al cielo. El purgatorio no continuará después del juicio final. Veamos algunas citas bíblicas que prueben la existencia del purgatorio. Debido a que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, algunos se preguntan si esta es una doctrina bíblica o no, pero la ausencia de un término usado para describir una doctrina no significa necesariamente que el término no es bíblico. El asunto es más bien preguntarnos, ¿refleja el término utilizado exactamente lo que la Escritura enseña? Esto es lo que ocurre con la palabra purgatorio, que no se encuentra en la Biblia, pero podemos encontrar esta doctrina de forma implícita, como veremos a continuación. La primera cita que veremos es la de 1 de Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. San Pablo nos habla de una purificación por un fuego que, al igual que en los metales, quita las impurezas. Este no puede ser el infierno, pues en él no hay purificación ni retorno, así que acá se debe estar hablando del lugar que la Iglesia ha definido como purgatorio. El siguiente pasaje que veremos es el de San Mateo, capítulo 12, versículo 32. El que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado, en cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo, ni en el otro. Estas son palabras de nuestro Señor que nos enseña algo muy importante, que existen pecados que se perdonan en la otra vida. Es decir, estas culpas no purificadas aquí en la tierra,
terminan de perdonarse después de la muerte. Miremos ahora el pasaje de San Lucas, capítulo 12, versículos 58 al 59. Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. En este pasaje Jesús hace referencia a un castigo por un determinado tiempo que no puede ser el infierno ni tampoco el cielo, porque sabemos que estos lugares son eternos. Por lo tanto, esta cárcel a la que hace referencia Jesús debe ser un estado temporal de donde uno pueda salir. Estos pasajes sin dudas nos hablan de la existencia de un lugar donde el alma se purifica antes de participar de la eternidad con su Creador. Si no existiera el purgatorio, estos pasajes carecerían de sentido. Existen más citas bíblicas, pero las mencionadas bastarán de momento para dar fe de la existencia de este dogma católico. ¿De qué hay que purgarse? No se supone que se nos perdonan todos los pecados en la confesión. Esto es lo que un hermano protestante diría, pues para ellos el sacrificio de Cristo es todo, pero olvidan que también debemos de aceptar esos méritos alcanzados por Jesús en la cruz, los cuales son a través de una vida en santidad, pero como humanos que somos, a pesar de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, seguimos pecando. Como nos enseña las Escrituras en 1 Juan 5, 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Esto la Iglesia lo interpreta como la existencia de dos clases de pecados, los que son de muerte, o sea mortales, o los que no sean de muerte, también conocidos como pecados veniales. Al morir con estos pecados que no son de muerte o no habernos purificado completamente, el purgatorio es la extensión de la obra salvífica de Jesucristo en la cruz. Con la confesión quedan perdonados nuestros pecados y quedamos libres del castigo eterno que nos merecíamos. Pero la confesión no repara el daño que hemos ocasionado. Debemos repararlo nosotros con nuestras buenas obras o con nuestro sacrificio. Entenderlo es tan fácil como pensar que rompimos un vidrio de la casa del vecino. Corremos a su casa y le pedimos perdón. Nuestro vecino nos perdona de todo corazón y seguimos siendo tan amigos como antes. Pero el vidrio sigue igual de roto. Al estudiar la Biblia sobre este tema, encontraremos que la existencia del purgatorio es una consecuencia lógica de la santidad de Dios, pues si Él es el 3 veces santo, Isaías, capítulo 6 versículo 3, o sea la plenitud de la santidad y perfección, entonces quienes estén junto a Él también deben serlo. Y como nos indica Apocalipsis, capítulo 21 versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El purgatorio existe, debe existir porque nadie entra a las bodas del reino de los cielos con la piel y la ropa llena de mugre. Es necesario entrar con el mejor vestido, y en donde se nos lava hasta el punto de quedar dignos para el paraíso y con el traje adecuado, es en el purgatorio. Nadie nos obligó a ensuciarnos, lo hicimos por libre disposición. Pero si queremos ser buenos invitados, no se nos ocurrirá entrar indignamente presentados, desearemos estar limpios, muy limpios, como se merece el esposo de las bodas. El purgatorio, por tanto, existe para nuestra purificación, con un fuego que nos arrancará nuestros errores de raíz y los disolverá en su fuego, con el dolor de los que se sanan de una herida. A continuación veremos algunas afirmaciones que hacían los cristianos primitivos. La pregunta que se impone es, ¿creían los primeros cristianos, sucesores y discípulos de los apóstoles, los padres de la Iglesia, en el purgatorio? La respuesta es sí. Los padres de la Iglesia primitiva y los primeros cristianos sí creían en el purgatorio y oraban por sus muertos. He aquí los testimonios de los padres apostólicos, discípulos y sucesores de los apóstoles y su creencia en el purgatorio. Cuenta San Agustín que su madre Santa Mónica lo único que les pidió al morir fue esto: no se olviden de ofrecer oraciones por mi alma. Cuando a San Agustín le preguntaron, ¿cuánto rezarán por mí cuando yo me haya muerto?, y él le respondió,
eso depende de cuánto rezas tú por los difuntos. Porque el Evangelio dice que la medida que cada uno emplea para dar a los demás, esa medida se empleará para darle a él. Una de las explicaciones que San Agustín, basándose en las escrituras de la doctrina del purgatorio, fue: algunos pecadores no son perdonados ni en este mundo o en el próximo, que a algunos pecadores no se les perdonarán sus faltas ya sea en este mundo o en el próximo. No se podría decir con verdad a no ser que hubieran otros pecadores quienes, aunque no se les perdone en esta vida, son perdonados en el mundo por venir. Muy similar a la explicación de San Gregorio Magno. Si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte, para eso ofrecemos misas, oraciones y limosnas por su eterno descanso. Realmente hay referencias al purgatorio incluso de mucho tiempo atrás. En el relato de la pasión de Santa Tecla y Santa Felicidad, escrito en el año 202, se habla del purgatorio. Clemente de Alejandría también lo hace ese mismo año en su explicación de qué consiste el purgatorio. E incluso antes de esa fecha, en el año 160 leemos en los Hechos de Pablo y Tecla una petición de intercesión para que una cristiana fallecida fuera trasladada al lugar de los justos. También hay referencias de Tertuliano en De Corona Militis, donde menciona las oraciones para los muertos como una orden apostólica, y en De Monogamia, y aconseja a una viuda orar por el alma de su esposo, rogando por el descanso y participación en la primera resurrección. Además, le ordena hacer sacrificios por él en el aniversario de su defunción. La explicación de Orígenes también es muy clara. Porque si sobre la base de Cristo has construido no solo oro y plata sino piedras preciosas, sino también madera, caña o paja, ¿qué es lo que esperas cuando el alma sea separada del cuerpo? ¿Entrarías al cielo con tu madera y caña y paja y de este modo manchar el reino de Dios? ¿O en razón de estos obstáculos podrías quedarte sin recibir premio por tu oro y plata y piedras preciosas? Ninguno de estos casos es justo. Queda entonces, que serás sometido al fuego que quemará los materiales livianos. Para nuestro Dios, a aquellos que pueden comprender las cosas del cielo está llamado el fuego purificador. Pero este fuego no consume a la criatura, sino lo que ella ha construido, madera, caña o paja. Es manifiesto que el fuego destruye la madera de nuestras transgresiones y luego nos devuelve con el premio de nuestras grandes obras. Lo mismo San Cirilo de Jerusalén. Entonces oramos por los santos padres y obispos que han muerto, y brevemente por todos aquellos que han dejado esta vida en nuestra comunión, creyendo que las almas de aquellos por quienes oramos reciben un gran alivio, mientras esta santa y tremenda víctima yace en el altar. En las catacumbas o cementerios de los primeros cristianos, hay aún esculpidas muchas oraciones primitivas, lo que demuestra que los cristianos de los primeros siglos ya oraban por sus muertos. Del siglo II es esta inscripción: Oh Señor, que estás sentado a la derecha del Padre, recibe el alma de Nectario, Alejandro y Pompeyo y proporciónales algún alivio. Como podrán darse cuenta, el testimonio histórico de estos primeros cristianos es de gran valor, pues de esta manera se puede comprobar que la doctrina del purgatorio no es un invento reciente de la Iglesia Católica, mucho menos ha sido instituida para la venta de indulgencias. Es bueno rezar por los muertos. La tradición constante de la Iglesia, que se remonta a los primeros años del cristianismo, confirma la fe en el purgatorio y la conveniencia de orar por nuestros difuntos. San Agustín, por ejemplo, decía: una lágrima se evapora, una rosa se marchita, solo la oración llega hasta Dios. En consecuencia, después de la muerte hay purgatorio y hay purificación de los pecados veniales. Además, en la Biblia se demuestra que ya en el Antiguo Testamento, Israel oró por los difuntos. Así lo explica el libro de los Macabeos, donde se dice que Judas Macabeo, después del combate, oró por los combatientes muertos en la batalla para que fueran liberados de sus pecados. Dice así: y rezaron al Señor para que perdonara totalmente de sus pecados a los compañeros muertos. Y también en 2 de Timoteo, San Pablo dice, refiriéndose a Onesíforo: el Señor le conceda que alcance misericordia en aquel día.
Desde sus primeros tiempos, la Iglesia recordaba en la misa las almas de los que habían partido. Esto se hacía inscribiendo sus nombres sobre tablas. Esto es equiparable a lo que en todas las misas de hoy en día es la oración por los fieles que han partido en Cristo, conocida como Memento Domini, así como la práctica de ofrecer misas por alguna persona en particular. La celebración de un día en especial para esta conmemoración comenzó en algunos monasterios en el siglo VI, y hacia el siglo X, la idea ya se había expandido a nivel diocesano con una fecha específica, 2 de noviembre, el día después de la fiesta de Todos los Santos. Esta fecha fue adoptada ya en Roma en el siglo XIII. Las santas almas no pueden rezar por ellas mismas y necesitan de nuestras oraciones. No hay que dar por sentado que una persona ha ido al encuentro con Dios inmediatamente, incluso quienes luego fueron canonizados murieron con necesidad de que se rezara por ellos y se celebrarán misas en su nombre. Si bien la Iglesia no reza litúrgicamente por quienes han llevado vidas escandalosas y han muerto en esa condición, sus familiares y amigos ciertamente pueden rezar por ellos con la esperanza de que sus seres queridos hayan tenido una conversión en el último minuto. Si esas oraciones no pueden beneficiar a la persona por la cual se rezan, igualmente tienen mérito para quien las dice. Sin duda no es necesario rezar por quienes ya están canonizados, y quienes están en el infierno ya no pueden ser alcanzados por la misericordia de Dios. Los que aún estamos vivos, podemos reparar el daño que hemos ocasionado con los grandes medios que nos ofrece la Santa Madre Iglesia como los sacramentos, la oración diaria a Dios, las obras de misericordia, la predicación de la palabra de Dios, las indulgencias plenarias, la vida de caridad y de santidad. El otro modo, que es la forma menos recomendable para reparar la pena temporal, es pasar por el purgatorio. Existe un museo que recoge pruebas sobre la existencia del purgatorio. En Roma, Italia, cerca del Vaticano, se encuentra el Museo de las Almas del Purgatorio que está dentro de la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio. Fue creado en 1897 por el P. Victor Jouet, un sacerdote francés misionero del Sagrado Corazón. Allí se exhiben 15 testimonios y objetos, como libros y vestimentas, que probarían las visitas de estas almas a sus seres queridos para pedirles que recen por ellas. El Museo de las Almas del Purgatorio no es un museo cualquiera. Fue inaugurado no simplemente para edificar e inspirar, sino para presentar un caso, tal como un fiscal presentaría un caso ante un jurado, con evidencias. Su colección no se compone de arte sagrado, sino de evidencia física real que pretende probar la existencia del purgatorio. Estas son las marcas tangibles que las almas del purgatorio dejaron para convencer a sus seres queridos de que oren por ellos. Hasta aquí nuestro vídeo relacionado con la doctrina del purgatorio. Esperamos que te haya sido de gran ayuda para disipar dudas o profundizar en el conocimiento de este dogma, que a pesar del rechazo de ciertos sectores protestantes, ha sido reconocido desde los primeros cristianos y encontramos su fundamento en las Sagradas Escrituras, eliminando así cualquier acusación de ser un invento de la Iglesia Católica. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos. Al hacerlo, nos estarás dando una gran ayuda para crecer en comunidad. Dios te bendiga.